El hermano Damián había enviado ayer un mensajito a todos los hermanos para que pudiésemos todos leer el capítulo 24 del libro Génesis. Creo que todo lo pudimos haber hecho, aunque sea una vez, porque son muchos versículos. Y todo lo que es el propósito de Dios, el plan de Dios, del que habla Efesios 3, capítulo 3, versículo 10, versículo 11, está incluido en este capítulo 24 de Génesis. En Efesios 3 el Señor dice que Él tiene un propósito y que así como cantamos esto va a llevar adelante. Este propósito es en Cristo. Y en Génesis, capítulo 24, nosotros vamos a ver ahora, si el Señor nos da gracia, nos alumbra, si Él nos ayuda, cómo se desarrolla este propósito que está desde la eternidad en el corazón del Padre. Y dice 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, en este versículo lo menciono para que podamos notar cómo podemos ver que hay tres manifestaciones de Dios. La manifestación en gracia del Señor Jesús, la manifestación de amor de Dios y la manifestación del Espíritu en comunión con los hermanos y en comunión nosotros con el Padre y con el Señor. Entonces, hay tres manifestaciones, pero Judas dice al final de su epístola: al único y sabio Dios. El Antiguo Testamento dice que Jehová uno es. Entonces, podemos decir que es un solo Dios. Gracias a Dios que Él es un solo Dios, así como dice Judas, único y sabio Dios. Pero tiene manifestación como Padre, tiene manifestación como Hijo, y también tiene manifestación como el Espíritu. Pero no son tres dioses, sino que es un solo Dios. Y en Génesis nosotros vamos a ver la manifestación del Padre, la manifestación del Hijo y también la manifestación del Espíritu. Y vamos a encontrar en figura, en todos los personajes que vamos a ver, cómo cada uno tiene su lugar. Y aún nosotros vamos a estar de manera figurada en este capítulo 24 de Génesis. Por eso decía, son 67 versículos del capítulo 24. Digamos que son muchos versículos, tal vez para ocupar tiempo para leerlo, no estaría mal, pero lleva su tiempo. Y de todas formas, si solamente lo leemos acá, no sé cuánto entenderíamos. Por eso era la idea que lo pudiéramos tener leído, a veces cuanto más mejor, para que podamos poder entender más rápido. Entonces, vamos a leer por partes. Y bueno, son 67 versículos, así que algunos vamos a obviar porque la idea como que se repite. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Entonces,
aquí en el principio de estos 9 versículos vemos 3 personajes: Abraham, Isaac y el criado de Abraham. Y esta es una figura preciosa, pero a la vez profunda, del propósito de Dios y de Abraham como Dios, de Isaac como el hijo de Dios y de el criado como el espíritu que es enviado por Dios. Y después más adelante vamos a ver la figura de Rebeca como la novia y como la esposa del hijo. Por eso pusimos este título: el hijo y la esposa. Si ustedes recuerdan, habíamos compartido acerca de que Dios tiene una familia, el hijo tiene una esposa y el espíritu tiene un templo. Entonces, este Dios completo en cada área o en cada aspecto de su persona es totalmente satisfecho y totalmente consolado. Entonces, en estos primeros 9 versículos, desde el versículo 2 dice: y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Podemos ver cómo en este capítulo la figura de Abraham siendo, o mejor dicho, el personaje de Abraham siendo una figura de nuestro Dios, con un siervo que es el que hace la obra. Recuerdan que habíamos compartido que Dios tiene un obrero, que es el Espíritu, con este siervo que es el que hace la obra, siendo enviado por Dios para obtener una esposa para su hijo. Y le dice, bueno, y hay cosas que podemos ir tal vez notando también a medida que leemos. Y hermanos, está lleno de figuras, pero también lleno de riquezas. Y cada uno que lee, a mí se me van a escapar, no muchas, muchísimas cosas, porque es realmente muy rico. Por eso, si todos hemos leído, a lo mejor a mí se me van a escapar muchas cosas, pero algunos otros hermanos ven otras figuras, otros aspectos, y también después podemos compartir, porque realmente es muy profundo. Dice: y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Y este siervo suyo es el espíritu que va a ser enviado para hacer la obra. Entonces, este criado es figura del espíritu. Tengamos siempre en cuenta, a medida que vamos compartiendo, que Abraham va a representar al Padre, el siervo, el criado va a representar al Espíritu, que Isaac representa al Hijo. Tengamos en cuenta siempre esto: cada vez que nombramos al criado, tengamos en cuenta lo que realmente es en realidad la figura. Dice, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Nosotros podemos entender cómo seguramente que era el más viejo, el criado más viejo que Abraham tenía, conocía perfectamente a Abraham. Así como el Espíritu conoce perfectamente a Dios. Por eso yo cité estos 2 versículos al principio, porque según como uno lo diga o según como el otro escuche, a veces parece que uno hablara de personas diferentes, pero son diferentes manifestaciones. Entonces es un solo Dios, pero manifestado de manera diferente. Dice: el que gobernaba en todo lo que tenía. No solamente este siervo conocía bien a Abraham, sino que había estado siempre con él. Dice, el más viejo de su casa. Y esto sí nos da a entender que era el que más tiempo estuvo con Abraham, el que más lo conocía y que podía saber absolutamente todas las cosas de la vida de Abraham. Así como el Espíritu conoce absolutamente todo lo de Dios. Dice 2 Corintios capítulo 2, que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, ¿no? Entonces, parece algo sencillo, ¿no? Que leamos que este siervo estuvo siempre con Abraham, pero así es el Espíritu, estuvo siempre con Dios y escudriña aún lo profundo de Dios. Dice que era el que gobernaba en todo lo que tenía. También en esas sencillas palabras nosotros podemos notar cómo Abraham le había delegado al Espíritu autoridad para que gobernara en todo lo que Abraham tenía.
así como sabemos que el Espíritu tiene la autoridad dada por Dios para gobernar en todas las cosas. Entonces, así con estas cosas sencillas nosotros podemos notar cómo cada uno está siendo la figura de lo que en realidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Dice el versículo 3, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Por eso es necesario también, en lo posible, recordar lo que habíamos compartido, porque el hijo de Abraham, o mejor dicho, Dios enviando al criado, le pedía o le ordenaba que no podía ir a tomar hija para su hijo de los cananeos. Recordemos que cuando hablamos acerca del padre que obtenía una familia, en este caso el hijo toma a la esposa o la novia de la familia del padre. Hermanos, esto quiere decir que el hijo nunca va a tomar a su esposa de algo que no es familia de Dios, sino que de los propios hijos de Dios es de donde sale la esposa para el hijo de Dios. Dice, pero antes que esto hay un juramento que hace entre Abraham, lo compromete. Sabemos que no es tal vez difícil entender que el Espíritu es tan uno con Dios y están en tal comunión que hay total dependencia. Y este juramento que hace Abraham con su criado es un juramento que se practicaba en aquel tiempo, en donde tenía que poner la mano debajo del muslo, y esto comprometía a la persona y lo aseguraba de que iba a cumplir tal cual se lo enviaba o tal cual se le pedía. Así como el Espíritu hace las cosas tal cual Dios quiere. Pero decía, era un juramento que se usaba en aquel tiempo. Dice, te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Todos recordamos que cuando Abraham salió de su tierra, de su parentela, fue una tierra que Dios le prometió, y él vivió entre cananeos. Pero no era de ahí de donde tenía que salir la mujer o la esposa para Isaac, sino que tenía que ir a la tierra, dice el versículo 4, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Hasta ahí podemos decir el juramento, el trato que Abraham hizo con el criado. Hasta ahí la obra, podemos decir, empezaba. Cuando sale el criado, empieza la obra del Espíritu. Y dice, el criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Y creo que una de las cosas que nosotros podemos ver acá es cómo el Espíritu, cuando es enviado por Dios, es tan, podemos decir, tan gentil, tan amable. Podría decir algunos dicen caballero, podría entrar esta palabra. Quiero decir que tiene una actitud tan apropiada que no entra por la fuerza, no agarra a nadie por la fuerza, no hace nada cuando la otra persona se niega. Por eso es que a veces nosotros notamos y somos conscientes de que el Espíritu no puede hacer más, no porque el Espíritu no quiera, sino porque nosotros muchas veces nos resistimos al Espíritu y no le damos libertad a nuestro interior y nos cerramos, pero quiero decir, no nos va a agarrar por la fuerza. Por eso es que el criado dice, como figura del Espíritu, repito, dice, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Cuántas veces nosotros podemos, creo que más de uno, dar testimonio, que cuántas veces nos quisieron traer al Señor? ¿Cuántas veces podemos haber reconocido, una vez que tocamos al Señor, que muchas veces el Señor nos llamó, que muchas veces Él nos dio oportunidades, que muchas veces a través de personas, de hechos, de distintas cosas, Él trató de acercarnos a Él, pero a nosotros nos cerramos, nos resistimos y no le dimos oportunidad al Señor, pero sin ninguna duda que Él siempre nos estuvo llamando.
pero no va a hacer nada por la fuerza del Espíritu. Por eso aún en esta figura del criado dice, si la mujer no quiere, y realmente si la mujer no quería, no iba a ir. Repito, por la fuerza el Espíritu no la iba a llevar, o al criado no la iba a llevar. Por eso él dice, versículo 5, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Porque es imposible. Es imposible que el hijo, como figura del Señor Jesús, fuera o vaya a tomar una esposa o una novia de un pueblo que no es pueblo de Dios. Es imposible. Entonces, era imposible que el espíritu o el criado llevara a Isaac de vuelta a la tierra de donde Dios le había dicho a Abraham que saliera. Por eso Abraham le dice, guárdate, que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de mí, en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Hermanos, cuando el Espíritu llama a alguna persona, si la persona no quiere seguir al Espíritu, de todas maneras, nunca el hijo va a tomar a otra persona que no haya recibido o que no sea atraída por el criado, que no sea atraída por el Espíritu. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Amén. Y bueno, esto fue, podemos ir hasta ahí, hasta el versículo 9 fue el trato, el compromiso, el negocio, como dice, que hicieron entre Abraham y el criado. Y después, pero seguro, sin duda que el criado salió claro, seguro y terminante en lo que iba a hacer. Él sabía lo que iba a hacer. No salió absolutamente con ninguna duda, sino que tenía muy claro lo que tenía que hacer. Del versículo 10 al versículo... Sí, el versículo 10 nos habla del viaje que tuvo el criado. Dice, resumido en un solo versículo, y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Ese fue todo el viaje, resumido en el versículo 10, en un solo versículo. Empieza el versículo 11, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y después del versículo 12 al versículo 14, tenemos la oración que hace el siervo. Oh Jehová, Dios de mi Señor. Del versículo 12 al versículo 14. Y el siervo ora a Dios, el Dios de su amo, y le pide que... Yo estoy haciendo esto para no leer todos los versículos, porque, como dije, son muchos. Pero le ruega por su Señor para que haga misericordia con Abraham. Entonces, el siervo tiene una oración para con el Señor en favor de, intercediendo por Abraham, a favor de Abraham. Después tenemos el versículo 16 al versículo 21. Podemos decir el trato que tuvo el siervo con la joven Rebeca, que muestra, después de esa conversación, la diligencia de Rebeca para con el siervo. Podemos decir la diligencia de
o que deberíamos tener cualquiera de nosotros cuando somos llamados por el Señor. Romano dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y Rebeca fue acá una persona diligente. Voy a leer desde el versículo 16, del 15 al 21. Del 15 al 21. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa, y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Dice el 16, la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido. Este era lo que vio el criado cuando vio a la doncella. La vio de aspecto muy hermoso. Y seguramente nosotros, después de mucho tiempo, creo que la gran mayoría, algunos tal vez después de muchos años, entendimos que también a cada uno de nosotros el Señor nos vio así de tal manera. Digamos, así con tal apariencia, ¿no? Él nos vio a nosotros de tal manera. Así como aquí el criado vio a la doncella, era de aspecto muy hermoso. Y cualquiera que lee el libro de Cantares puede ver cómo el esposo habla a la esposa, ¿no? Con qué palabras, de qué manera le habla tan tiernamente. Entonces, y lo que decía en el versículo 18, ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Alguno podría decir, bueno, el criado podría tener sed, pero como figura del Espíritu, ¿qué sed podía tener el Espíritu? Pero sin embargo, así como nosotros necesitamos beber del Señor, Él también necesita beber de cada uno de nosotros, por un lado, y necesita de beber de su amada, de la iglesia, del cuerpo. En Juan, ustedes si recuerdan, capítulo 4, está la historia de la mujer samaritana. Y lo primero que el Señor le dijo a la mujer samaritana: dame de beber. No solamente porque el Señor tenía sed, sino porque eso está tipificando que el Señor, aunque es el Señor, y aunque nosotros bebemos de Él y necesitamos beber y estamos sedientos, y todos los hombres están sedientos, de todas maneras, Él también necesita beber. Después, si llegamos, vamos a ver cómo nosotros siempre hablamos de que el Señor nos consuela. Es cierto, el Señor nos consuela. Somos consolados por Él. En cada prueba, en cada dolor, somos consolados por el Señor. Pero no sé si muchos pensamos que el Señor también desea ser consolado. Tal vez cuando lleguemos un poquito más adelante vamos a notar un poco más esto. Pero decía, Rebeca no solo le dio de beber a él, sino que también le dio de beber a todos los camellos. Y muestra una particularidad en este caso de Rebeca. Dice: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Dice el 20, y se dio prisa. Y corrió otra vez al pozo para sacar agua. Esa diligencia que tuvo Rebeca para que beba el criado y para que beba también los camellos, es la diligencia que nosotros tenemos que notar, que tenemos que tener
en cuanto a lo que dice Romanos, ser diligentes en todas las cosas, teniendo en cuenta que también el Señor quiere beber de nosotros. Después, versículo 22. Creo que hay muchas cosas que nosotros vamos a ver acá que nos dimos cuenta, no en el momento, nos dimos cuenta después de mucho tiempo, después tal vez de algunos años, de cómo el Señor, de cómo el Espíritu trató con cada uno de nosotros. Dice el versículo 22, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siglo y 2 brazaletes que pesaban 10. Todo el Nuevo Testamento, especialmente las cartas del apóstol Pablo, nos muestran las riquezas del Señor Jesús, pero también cómo el Espíritu distribuye y trae la riqueza a nosotros. Y este pendiente, estos brazaletes, hablan de la riqueza porque eran de oro. Esto habla de la riqueza que traía el siervo, el Espíritu, de parte de Abraham, el Padre, Dios, para darle a Rebeca, esta que iba a ser la novia, la esposa de Isaac. Así como el Espíritu, cuando nos llamó, vino a nosotros, también Él entró con todas las riquezas. Posiblemente no alcanzamos todavía a disfrutar muchas de las riquezas del Señor, pero sí que Él está dispuesto a darnos todas sus riquezas y quiere que realmente seamos ricos en Él. Pero para eso necesitamos recibir las riquezas del Señor. En este caso dice que le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siglo y 2 brazaletes que pesaban 10. Estas son las riquezas del Señor que nos trae el Espíritu. Versículo 23. El criado empieza a hacerle preguntas a Rebeca. ¿De quién eres hija? Te ruego que me digas. Él quería conocerla, quería saber quién era, de dónde venía, así como en la comunión que el Espíritu quiere tener con nosotros, también quiere conocernos y quiere que nosotros conozcamos al Señor. Y esto es por medio del Espíritu, porque una manera de que Rebeca conociera a Isaac sin haberlo visto era que tuviese testimonio de las riquezas de Isaac, de lo rico que era Isaac. Entonces el Espíritu hizo esto, le mostró a Rebeca lo rico que era Isaac. Pero también tenía interés el Espíritu en saber cómo era Rebeca, saber quién era Rebeca, de dónde venía, quién eran sus parientes. Dice, y ella le responde, tiene esta relación, esta comunión con el Espíritu. Y el versículo 25 dice, y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Podemos decir, el criado pudo posar, pudo descansar, pudo reposar en la casa de Rebeca. Como así también el Espíritu quiere posar en cada uno de nosotros. Por eso decía, no olvidemos nunca que cada vez que digo criado me estoy refiriendo al Espíritu, cada vez que digo Isaac me estoy refiriendo al Hijo y cada vez que digo Abraham me estoy refiriendo al Padre. Entonces es una figura muy preciosa. Voy a saltear algunos versículos. El versículo 28 hasta el versículo 32. Voy a leer el 28. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Lo primero que fue a hacer fue a testificarle a su casa, a su familia, el encuentro que había tenido con este siervo de Abraham. Así como lo normal que es para cualquier persona que se encuentra que es llamada por el Señor, por el Espíritu, y tiene una experiencia con el Espíritu, lo primero que hace es testificar a todos los que están a su alrededor. Da testimonio de la persona que la llama y de qué rico es esa persona. Sabemos que por lo menos eso pudo decir Rebeca. Qué rica era esa persona que la había llamado. Pero esto es lo mismo, debería ser para nosotros. Poder testificar, por lo menos, lo rico que es el Señor. Lo bueno, lo abundante que Él es. Y esto lo hizo ella para con toda su casa.
Dice, corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Tanto que el versículo 31 dice que ella tenía un hermano, y este hermano dijo, ven, bendito de Jehová, le dijo al siervo, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Después del versículo 33 al versículo 52, vamos a ver un poco una repetición de los versículos anteriores, porque cuando el criado le comenta o le explica, habla con la familia Rebeca y le explica todo lo que sucedió, todo lo que ya leímos desde el primer versículo. Podemos ir con algunos detalles, es toda una explicación del versículo 1 hasta el 32. Del 33 al 52, más o menos llevan estos versículos, esa conversación que tuvo el siervo con la familia de Rebeca. Y le dio testimonio del encuentro que tuvo con ella y todo eso, ¿no? Dice el 53, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Cuando el criado hizo esto, ya le había dado pendiente, brazalete de oro. Pero ahora le sigue dando riquezas. Cuando más tiempo Rebeca pasaba con él, más riqueza recibía del criado. Cuando más tiempo pasamos con el Señor, más riqueza recibimos del Espíritu. Pero no solamente se beneficiaba Rebeca, sino que dice que le dio también a su familia. Y sin duda, sin ninguna duda, hermanos, cuando nosotros pasamos tiempo con el Espíritu y ganamos de la riqueza del Espíritu, sin ninguna duda se van a beneficiar también los que están alrededor nuestro. Pero es necesario que nosotros podamos ganar la riqueza del Espíritu. Y si no ganamos la riqueza del Espíritu, si, digamos, tenemos otra experiencia contraria a esta, no solamente no van a ser beneficiados, sino que van a ser perjudicados todos los que están a nuestro alrededor. Versículo 56. Ya el criado entendía que había cumplido el propósito de Abraham, sabía que la obra que él le habían encomendado estaba realizada, para lo que él había sido enviado ya lo había hecho, ya había obrado. Dice el 56, hablando del criado, y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron. Amén. Pero hay unos versículos anteriores que hablan de que ellos querían preguntarle a Rebeca si estaba dispuesta a ir. Querían que Rebeca esté 10 días más con ellos. Pero el Espíritu quería volver con Rebeca a Abraham, o a Isaac, mejor dicho. Entonces dice, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, al 56, despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Podemos notar qué decisión, qué buena determinación de Rebeca. No dudó, no lo pensó, no lo meditó, sino que cuando fue animada, fue fortalecida, podemos decir, fue llamada por el Espíritu, ella con seguridad dijo, sí, iré. No pensó en las cosas que dejaba atrás, no pensó en su familia, no pensó en su tierra, no pensó en nada, sino que con toda firmeza ella dijo, sí, iré. Y esto tiene que ver mucho, hermano, con nosotros. ¿Cuánta de esta firmeza tenemos para seguir al Espíritu sabiendo que vamos al encuentro del Señor? Creo que mi sensación, mi impresión, hermanos, es que muchas veces dudamos. Cuando
nos llama el Espíritu y nos dice ahora, nosotros pensamos, primero voy a hacer aquello, o primero tengo que ir para allá, o primero me quedo en mi casa, o primero voy a ver mi familia. Siempre la experiencia general es así. Pero no fue la experiencia de Rebeca. Cuando a ella le dijeron, el Espíritu ya se tenía que ir, o el criado se tenía que ir, ella dijo, sí, iré, sin ninguna duda. Ojalá, hermanos, podamos nosotros tener esta firmeza, esta decisión terminante de, sin la menor duda, poder seguir el Espíritu, poder seguir al criado. Vamos a leer parte del final del versículo 24, del 61 al 67. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Recuerden, cada vez que leemos, o que yo digo, en este caso como leemos, el criado tomó a Rebeca, es el Espíritu toma a la persona o nos toma a nosotros. Estamos todos los cristianos tipificados por Rebeca. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente, que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo, a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos, y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Entonces, en el final de este capítulo 24, vemos cómo el hijo, Isaac, obtiene la esposa. Dice, él salió al campo a meditar. Aparentemente podríamos decir, no estaba haciendo nada, ¿no? Él estaba solamente meditando, esperando. Así como está el Señor en este tiempo. Sentado a la diestra del Padre, compartimos las semanas anteriores, Él ya cumplió la obra. Él dijo, consumado es, ya cumplió la obra, Él ahora está sentado a la diestra del Padre, esperando que todo sea puesto debajo de sus pies. Y solamente, también esperando que el Espíritu pueda hacer su trabajo en cada uno de nosotros, para que seamos presentados, llevados por el Espíritu, para que seamos presentados a Isaac como una esposa. Para que no solamente el Padre tenga una familia, el Espíritu tenga un templo, sino que el Hijo tenga una esposa. Pero esta esposa está, en alguna medida podría decir, somos cada uno de nosotros, cada uno. Pero más específicamente, la iglesia es la esposa del Cordero. Los hermanos, el cuerpo, es la esposa. Entonces, no solamente alguien individual, que sí, lo somos, pero específicamente toda la iglesia siendo la esposa. Y el Señor, Isaac, en este caso, esperando, meditando en el campo, dice, a la hora de la tarde. Romano dice que la noche está avanzada, se acerca el día. Entonces, así como estaba el Señor, Isaac en aquel tiempo, también el Señor está esperando que su esposa llegue a él, que sea preparada y que le sea presentada. Dice el versículo 66. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer. Y la amó y se consoló Isaac
después de la muerte de su madre. Por eso decía que muchas veces nosotros hablamos por causa de nuestras pruebas, de nuestros sufrimientos, de las cosas que nos suceden, que el Señor es nuestro consolador. Y sí, realmente lo es. Y gracias a Dios que tantas veces podemos disfrutar al Señor como nuestro consolador. Pero también Él necesita ser consolado por su esposa. Él va a recibir su consolación cuando su esposa esté preparada. Cuando Él reciba a su esposa, va a ser su esposa su consolación. Por eso dice que Isaac fue consolado. Pero ¿cuántas veces nosotros tenemos conciencia de que el Hijo de Dios quiere ser consolado por su esposa? Y cuando Él reciba a su esposa, realmente va a tener un consuelo. Generalmente pensamos en nosotros y queremos ser consolados nosotros. Y gracias a Dios que Él es paciente, misericordioso y nos consuela. Pero pensemos que como su iglesia, también Él quiere alcanzarnos como su esposa y Él quiere ser consolado. Sin duda que sabemos, Él nos ama, dice que Él amó a Rebeca. Saben, no sé si alguno buscó para él qué significa Rebeca. ¿Qué significa Rebeca? Para ahí a ver si alguno sabe. Algo así como atrapante, cautivante. Nosotros cantamos que el Señor nos cautivó. Realmente el Señor nos cautiva, Él nos cautivó. Pero para él, para Isaac, Rebeca también fue atrapante. Eso significa el nombre Rebeca, atrapante, cautivante, y a lo mejor muchos sinónimos que otros puedan poner. Pero la iglesia es así para Dios, o para el Señor en este caso. Su esposa va a ser así, atrapante para Él. Va a ser cautivante para Él, así como Él es cautivante para la iglesia, para nosotros. De la misma manera que somos consolados por Él, Él espera ser consolado por la iglesia, por su esposa. Amén.